Estuvimos hablando acerca de cómo nosotros, siendo cristianos, siendo parte del pueblo de Dios, muchas veces estamos cautivos del imperio babilónico, cautivos de Babilonia. Vimos cómo un rey de Judá llamado Joaquín fue tomado por Nabucodonosor cuando sitió Judá, y este rey duró 37 años preso en Babilonia. En estos 37 años preso, él pudo ver cómo el imperio babilónico dirigido por Nabucodonosor arrasó con todas las cosas de Dios, rompiendo los utensilios del templo. Hubo un irrespeto a lo que era el Señor, una destrucción, todo fue despedazado. Y de esa misma forma, nuestras vidas, nuestras almas son despedazadas, son atrapadas, están cautivas del imperio babilónico y nosotros mismos ni siquiera pues nos damos cuenta. El sistema babilónico nos ha hecho gran mal. El sistema babilónico no quiere soltarnos, nos ha atrapado y no quiere que nosotros salgamos de este sistema. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su inquebrantable determinación, va a destruir todo rasgo del sistema babilónico en nuestras vidas, por cuanto tiene propósito con nosotros, por cuanto tiene propósito con cada uno de ustedes. Y como Él ha dicho, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que yo dije que haría. La hechicería, el ocultismo, la droga, la inmundicia sexual, son prácticas comunes del reino babilónico. La violencia, la criminalidad, cosas que nosotros vemos como normal ya en este tiempo, lo que nos da a entender que el mundo completo está atrapado de este sistema de Babilonia y nosotros, los hijos de Dios, en su mayoría no somos la excepción. El sistema babilónico adora a un dios llamado Marduk, que trae confusión, puesto que este dios para ellos es nuestro Dios, lo mismo que representa para nosotros el Dios verdadero, nuestro Elohim. Ellos dicen que este Dios Marduk es el Dios que dirige sus vidas, es el Dios que los creó, es el Dios que los sostiene y es el Dios que tiene su propósito en sus manos. El enemigo un día se levantó cuando fue echado de los cielos y se levantó para destruir al mundo, porque esa es su meta: robar, matar y destruir. El sistema babilónico es usado por el mismo enemigo para querer destruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios anda enceguecido y en la mayoría de los casos no se da cuenta de cómo opera, de lo sutil que muchas veces es este sistema. Pues el sistema babilónico tiene características muy puntuales. La semana pasada vimos dos de ellas y le voy a hacer un recuento rápido. Lo primero es el orgullo y la soberbia. Cuando hablamos de orgullo y de soberbia, hablamos de la arrogancia, hablamos de la altivez, hablamos que la primera y principal motivación de la soberbia y de la altivez es ser independiente, que nadie me gobierne, que nadie me dirija, no me someto a la autoridad porque yo soy quien soy. La arrogancia envuelve toda la conducta de una persona que es soberbia. Vemos en las escrituras, en el libro de Génesis, cómo se registra un hombre llamado Nimrod, que fue bisnieto de Noé. Noé tuvo un hijo llamado Cam. Cam tuvo a Cus y Cus tuvo a Nimrod. Y este hombre, dice las escrituras, que fue el primer poderoso de la tierra. De la mente de Nimrod salió la idea de construir la torre de Babel, con una motivación: llegar al cielo. Esto muestra la gran altivez, la gran soberbia que imperaba en aquel entonces en este hombre y en los que los rodeaban. El Señor, por supuesto, tuvo que confundir las lenguas. Bueno, y sabemos la historia de la Torre de Babel, y de las ruinas de Babel surge Babilonia, surge esta gran ciudad. Vimos y leímos los versículos que avalan estas afirmaciones, que Nabucodonosor dijo de su mismo labio que él y por él había construido ese gran imperio babilónico. Dios tuvo que permitir que en la vida de este hombre llegara la humillación, la ruina, al punto que llegó a comer hierba hasta que enloqueció.
Pero un día volvió en sí y se dio cuenta que su vida solamente dependía del Dios Altísimo. Y eso es lo que sucede con las personas que tienen soberbia y han resistido entregarla y renunciar a ellas. El soberbio quiere exaltación, pero con dolor vemos como toda persona soberbia lo que recibe es humillación. La persona soberbia no se acerca a otra persona a menos que de ella vaya a recibir una ganancia. Porque el soberbio es autosuficiente e independiente y en su mente entiende que no necesita a ninguna persona. Siente una fuerza que lo empuja a tener poder, a querer posición. Y esas son sus metas: elevarse, estar por encima de los demás. Cuando se da cuenta que las personas que los rodean o determinada persona que está a su lado no le alimenta ese ego y la persona el soberbio se siente rechazado, entonces pone una barrera, se aparta, se aleja de esa persona y se vuelve con ella tosco. Él busca honra, pero recibirá deshonra. La persona altiva, la persona soberbia, quiere mucho conocimiento, pero no es con la motivación correcta, no es para conocer del Señor, no es para estar en mayor intimidad con Dios, sino para estar por encima de los demás, porque es la persona con mayor conocimiento. Y el espíritu de Grecia entonces influye en la persona soberbia de una forma muy marcada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el Señor atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos. En el Salmo 138, 6. Lo contrario de la soberbia y de la altivez es la humildad. Si nosotros nos llamamos cristianos, nosotros tenemos que ser humildes, porque el carácter de Cristo tiene que estar edificado en nuestras vidas. Una persona humilde conoce sus limitaciones. Una persona humilde nunca se verá mayor que la persona que tiene al lado, sino por el contrario, verá al que tiene al lado como mayor que él mismo. Mateo 11:28 dice, ahí dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La persona soberbia no tiene descanso, porque la persona soberbia, altiva, orgullosa, constantemente está planificando cómo va a ser superior a los demás, cómo va a adquirir posición, cómo va a tener un lugar por encima. Primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 3, vemos un versículo, wow, oigan lo que dice: no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Eso está poderoso, amados. El Señor sabe cuáles son las motivaciones del corazón cuando nosotros hacemos todas las cosas. Hasta la intención de los pensamientos nuestros, Él las conoce. Así que vamos a renunciar a esa soberbia, a ese orgullo. Y vamos a ser personas humildes, personas que entienden que sin el Señor y separados de Él, nada podemos ser y nada podemos hacer. Una segunda característica del imperio babilónico es la rebelión, la propia opinión y el humanismo. Cuando hablamos de rebelión, estamos hablando de desobediencia. Estamos hablando de sublevación, estamos hablando de levantamiento y de rebelión contra Dios, porque la rebelión la manifestamos en contra del hermano, pero es en contra de Dios que lo estamos haciendo. Y también desobedecemos sus mandamientos, pues francamente muchas veces. Babilonia una y otra vez provocó al Señor. En este sistema babilónico, las relaciones, las manifestaciones humanas, las decisiones humanas son las que tienen influencia y tienen beligerancia. En este sistema babilónico, todo lo que es de espiritual, todo lo que es de Dios, recibe crítica, porque lo que prevalece es la experiencia, es el humanismo, lo que yo puedo hacer. Y eso fue lo que se vio manifiesto en la construcción de la Torre de Babel.
y pusimos ejemplos de los ladrillos y eso, pero ahora por el tiempo no podemos. Las decisiones en el sistema babilónico, porque están guiadas por la rebelión y guiadas por el humanismo, se toman sin orar. Toda persona que dentro del pueblo de Dios está tomando decisiones sin consultar con el Señor, está preso, está cautivo de este espíritu que operaba en Babilonia. Este espíritu, cuando está operando en medio del pueblo, quiere agradar a Dios a la manera personal, a la manera individual, como yo pienso, como yo creo, como yo digo, pero no a la manera que Dios ha dejado establecido en las Escrituras, no a la manera de Dios, sino a mi manera. Y por eso vemos que hay tantas diferencias de criterios dentro de una misma congregación que ya no sabemos realmente si es un club social o si es realmente una casa de Dios. En el sistema babilónico priman las emociones y los sentimientos. Esos son los que gobiernan. Y vimos 3 ejemplos bíblicos y pienso que leímos los versículos. En el caso de Jefté, que hizo una promesa, un voto a Dios, si no guiado por el Espíritu, no guiado por el Señor, sino por su emoción. Si me das la victoria en contra de mi enemigo, la primera persona que venga a buscarme por esa puerta, te la entrego, te la doy en ofrenda. Y resulta que fue su hija la que se le paró en la puerta. Y esta muchacha fue condenada a la virginidad, no pudo casarse porque su papá hizo este voto que no era de Dios, sino que fue su emoción, su sentimiento. Pero esas son características de este espíritu babilónico. Los cristianos operan por emoción y operan por sentimiento. Ese es uno de los mayores males que ahora mismo está afectando al pueblo de Dios. No oramos, no buscamos la dirección de Dios, sino que lo que sale de nuestro impulso, lo que sale de nuestro corazón, eso hacemos. Vemos el caso de Sansón. Sansón fue apartado con un propósito determinado y este hombre se dejó arrastrar de sus emociones y sencillamente frustró el propósito de Dios porque se unió a personas, mujeres no israelitas, sino de ciudades extranjeras. Vemos Barak decretó: no voy a la guerra si Débora no va conmigo, si tú no vas, yo no voy. Entonces vemos que el carácter de un hombre también no fue manifiesto, y lo veremos eso más adelante, y sus emociones, su miedo, su temor fue que gobernó a este hombre. Definitivamente, cuando la rebelión, la propia opinión y el humanismo están regulando nuestras conductas, el Espíritu de Dios no está. Leemos a lo espiritual, lo hemos acallado, y lo que está imperando y motivando nuestras acciones son las emociones, los sentimientos, la experiencia y nuestra propia voluntad y nuestro propio criterio. Lo contrario de la rebelión, del humanismo y de la propia opinión es la sumisión, la obediencia, el acatamiento, el buscar consejo en la palabra de Dios, en Dios, y hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de la carne, porque todas estas acciones, en conclusión, son carnales. Y este es el próximo paso. La tercera característica de este sistema babilónico es que las personas operan en la carne, son carnales. En este sistema, en Babilonia, se adoraba la carne, la inmundicia sexual era lo común, hasta el punto que ya ellos llamaban a lo bueno malo, porque la pornografía, la fornicación, el adulterio, todo eso eran cosas ya tan comunes, o sea, eso era lo normal que se vivía en Babilonia, y por lo tanto, ya eso era bueno para ellos porque ese era su modus vivendi. Vemos que esto es parte de la naturaleza vieja, de la naturaleza caída del pueblo de Dios. Las disensiones, la contienda, los pleitos, la crueldad, la falta de misericordia, la intolerancia, todo esto son obras de la carne que pertenecen a nuestra vieja naturaleza, al viejo hombre. Pero cuando estamos influenciados por el espíritu de Babilonia, siguen saliendo de nosotros y difícilmente podemos someterla y podemos controlarla. Muchas veces, en la mayoría de los casos, venimos del mundo a la iglesia con marcadas manifestaciones de la carne.
Y estamos en la iglesia y dejamos que salgan, porque no hemos entendido que en la iglesia, en la casa de Dios, para nosotros poder llevar al mundo lo que es el reino de los cielos, tenemos que andar en el Espíritu. Y es una orden que el Señor nos da en su palabra, andad en el Espíritu. Mi carne me conduce a muchísimas obras que son malas y que el imperio babilónico tiene como características fundamentales. Muchas veces oímos, pero es que nosotros los yuberes somos así. O es que nosotros los lejeres somos así. ¿Qué tú quieres? Nosotros somos así, locos toditos, rabiosos toditos. Lo han oído, ¿verdad? Entonces todas esas cosas afirman la carne en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que quebrar ese tipo de pensamientos, que renunciar a ellos. Vamos a ver en Daniel 5, a partir del verso 1 y hasta el verso 4, lo que sucedió allá en Babilonia. Y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, madera y piedra. La libertad de la carne no nos permite distinguir qué es lo santo, qué es lo inmundo, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios no quiere que yo haga, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No distinguimos, amados, qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios, qué es lo profano. No tenemos el discernimiento para darnos cuenta. Estamos enceguecidos por este espíritu babilónico. La carne siempre busca la satisfacción propia, no el bienestar del otro. Siempre la carne nos lleva a ser egoístas y a pensar en lo que me favorece a mí, no en lo que le favorece a mi hermano. Eso hay que romperlo en el nombre de Cristo. La palabra de Dios, y se lo voy a leer completo, este versículo en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Siempre vamos a tener una lucha entre la carne y el espíritu. La carne siempre se va a oponer a lo que el espíritu quiere. Y si yo dejo salir libremente los deseos de mi carne, el Espíritu Santo dentro de mí se va a silenciar y yo voy a caminar bajo mis propias fuerzas y no voy a estar guiada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, que es el que me guía a toda verdad. Romanos 8:7 dice: pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si estás andando en la carne, si tú sabes lo que estás dejando salir de ti, que no es nada espiritual, sino que por el contrario es de tu carne, es una obra de la carne. Son áreas de tu vieja naturaleza que todavía se están manifestando conforme a esta palabra que acabamos de leer en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 7. Esa carne tuya primero está en enemistad con Dios. Dios no quiere que tú estés haciendo eso, que estés actuando de esta forma, y no estás agradando a Dios, porque los que andan según su carne no pueden agradar a Dios. Yo pienso que solamente el escuchar esto es suficiente para que nosotros empecemos a hacer un ejercicio de someter nuestra carne, de dejar de pensar en nosotros mismos para pensar primero en los demás, de si tenemos algún problema con la inmundicia sexual, con la pornografía y toda la lista que sabemos, pues empecemos a entregársela al Señor, empecemos a renunciar a esas obras de la carne que
van a dañar nuestra vida y van a romper nuestra relación con Dios. Primera de Corintios 15:50 dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Si yo estoy andando en la carne, yo no puedo andar en el espíritu. Si yo estoy andando en la carne, que es corrupción, yo no puedo recibir lo santo de Dios, porque una cosa y la otra no pueden estar juntos. Usted o anda en la carne o anda en el espíritu. Yo no puedo decir que andar, yo ando en esta área en el espíritu, pero aquí se me sale mi carnita, pero yo ando en el espíritu. Eso es una mentira, eso es un engaño. O usted está en la carne o está en el espíritu. Gálatas, sí, ese ya lo leímos. Definitivamente es un mandato claro del Señor de que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para nosotros andar en el espíritu si nosotros decimos que somos cristianos, porque de lo contrario nosotros estamos avergonzando el nombre de Dios con un mal testimonio, con una vida igual a las personas del mundo, solo que tenemos la diferencia de que decimos que somos cristianos. Romanos 8:9 dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que si el Espíritu de Cristo está en ti, tú no puedes andar en la carne, tú andas en el Espíritu. Entonces, si andas en la carne, ¿qué está pasando con el Espíritu de Dios en ti? Romanos 8 dice tajantemente, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hoy es día para que reflexionemos si el espíritu de Babilonia ha permeado nuestra alma y nosotros nos hemos acostumbrado a caminar en la carne y no estamos yendo a la cruz de Cristo, no estamos muriendo a nuestros propios deseos para permitirnos tener vidas espirituales, porque si es el caso, no estamos agradando a Dios. Ya basta de chismes, ya basta de murmuraciones, ya basta de contiendas, ya basta de pleitos. Es suficiente con divisiones, con disensiones, con difamaciones. Es suficiente con escuchar de nuestros malos testimonios. Vamos a tomar decisiones serias, porque la carne es enemiga del espíritu. Y si es la carne nuestro gobernante, estamos desagradando el corazón de Dios. Otra característica, y es la cuarta, de este imperio babilónico, de lo que se hacía en este tiempo en Babilonia y que ha permeado las vidas de los cristianos y que es un espíritu que nos gobierna en muchos de los casos, es la codicia. Cuando hablamos de codicia, estamos hablando de deseo de lujo, de deseo de poder. Codiciamos, queremos ansiosamente, emocionalmente, pasionalmente una cosa. Nos obsesionamos con eso que queremos, con eso que nosotros deseamos. Jeremías 51, verso 13, dice lo siguiente: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Oigan bien, ha venido tu fin, esto es a Babilonia, la medida de tu codicia. Así como te has engrandecido, así como has codiciado, así como lo principal ha sido para ti, Babilonia, el comercio y lo que es el ganar dinero, de esa misma forma ha llegado tu fin. Porque la codicia, amados, nos lleva a destrucción. Y en este mundo y sobre todo en este tiempo vemos que es fácil y se hace para las vidas tener como primera cosa el querer tener bienes materiales, jipetas, apartamentos, joyas, y eso forma parte de un plan trazado que diariamente demanda todo el tiempo de las vidas. Este es un mal que se ha arraigado profundamente. Nosotros hicimos una reunión de padres el viernes
y le dimos oportunidad a los padres a que expresaran sus inquietudes respecto a los jóvenes. Algunos jóvenes que estaban también dieron sus opiniones. Y una jovencita le pidió a los padres que, como vivían trabajando tanto, como se pasaban todo el tiempo ocupados en el trabajo porque tenían que llevar dinero a la casa, esta misma niña lo dijo así, como tienen que llevar dinero a la casa y se pasan todos los días y todas las horas trabajando, que dediquen un día a sus hijos para leer la Biblia con ellos, para estudiar con ellos, para orar con ellos. Que por lo menos un día le dedicaran. Y así está nuestra sociedad. Y la codicia es el motor. Lo vemos con las tarjetas de crédito. ¿Qué estamos haciendo con las tarjetas de crédito? Queremos una cosa, nuestro nivel adquisitivo no nos permite obtenerla y damos un tarjetazo una y otra vez. Y las tarjetas envolviéndonos hasta un punto que ni siquiera sabemos dónde vamos a llegar. El consumismo, amados, el querer tener lo que no puedo tener, pero lo tengo, porque la sociedad me lo demanda. Codicia, codicia, codicia frente a los ojos de Dios. Y así como Babilonia fue destruida por la codicia, creemos nosotros que no lo seremos. Va a llegar el mal a nuestro hogar, va a llegar el mal a nuestras vidas si seguimos dejándonos arrastrar por este deseo irreflexivo de poseer las cosas. Vemos en la Biblia un hombre llamado Acán, que en tiempo de Josué, cuando el Señor le daba la victoria en contra de sus enemigos, él escondió de un oro y una plata que era para el tesoro de Dios. Ese oro y esa plata, una porción él la tomó y tomó un manto babilónico, del cual de su boca él mismo dijo que era muy bueno. Y esto trajo maldición al pueblo de Israel. Perdieron la guerra contra sus enemigos en ese momento. Y este hombre terminó muerto. Él, sus hijos, su esposa, su familia completa. Porque escondió y enterró ese dinero y ese manto que tomó. Codicia, ¿qué tienes enterrado? ¿Qué tienes enterrado tú en tu corazón? Que anhelas ansiosamente, que anhelas poderosamente, que buscas, que persigues una y otra vez y que eres capaz de hacer lo que sea para obtenerlo. Tenemos que revisar nuestros corazones, porque no tendremos victoria en nuestras casas, victorias en nuestras familias, hasta que no renunciemos a la codicia y seamos hombres y mujeres humildes que digamos: Señor, todo lo que yo recibo viene del cielo. Yo voy a vivir con lo que tú me des, con lo que venga del cielo para mí. Compraré lo que yo pueda comprar, porque si no lo puedo comprar es porque tú no me lo das, es porque no me lo has dado. Esa tiene que ser la mente del cristiano. Pero nos pasan por adelante cualquier cosa, sobre todo mujeres, carteras, prenda, y siempre la queremos y la compramos, y a crédito, y nuestras finanzas destruidas y cada vez peor. Es tiempo de tomar decisiones serias con nuestras finanzas y con nuestra mentalidad en cuanto a la economía y en cuanto a movernos por las emociones. Otra característica de este espíritu de Babilonia, y ahora le voy a hablar a los hombres, es el espíritu de Acab. Resulta que cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, le falla a Dios, se envuelve con la idolatría de estas naciones, empieza a idolatrar, se mezclan los unos con los otros. Entonces toda la cultura de esta nación entra al pueblo de Israel, ellos la asumen y empiezan hasta a adorar al dios Sol. Vemos en Jueces 2:13 que dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esta era una diosa cananea. Entonces ellos iban a la iglesia, hacían su ritual religioso. Por eso es que Babilonia
es religiosidad. En Babilonia se esconde un espíritu religioso, porque el pueblo de Dios estaba adorando a Astarot, pero sin embargo parecía que adoraban a su Dios, al Dios de Israel, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que hizo maravillas y portentos una y otra vez, pero sin embargo su corazón estaba lejos. Su corazón se había ido tras los dioses cananeos. Odiaban a los profetas, por cuanto ya eran apóstatas, habían apostatado, y ellos, ¿qué hacían? Cogían ira cuando los profetas como Jeremías, como Ezequiel, iban y le predicaban el arrepentimiento, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y ellos rechazaban esta prédica, se levantaban en contra de esta súplica de estos profetas y querían la muerte de los mismos. Pues el Imperio Romano hereda toda esta cultura cananea, toda esta cultura babilónica, cananea, todo este sistema religioso idolátrico es asumido por el Imperio Romano. De ahí a que entonces vemos cómo en medio del cristianismo que se levanta en aquel entonces, se permea la idolatría a dioses ajenos, se permea las costumbres paganas dentro de lo que se llama la casa de Dios. Primera de Reyes 21:25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab es el prototipo de hombre de Babilonia. Este hombre amaba lo sexual. Lo único que le interesaba era la inmundicia sexual. Acab era un hombre perezoso, negligente, como decimos nosotros, vago. Se acomodó con su mujer y dejaba que ella resolviera todo. El hombre que tiene el espíritu de Acab, que es el espíritu babilónico, sencillamente entrega su autoridad a la mujer. La mujer es la que se encarga de la educación de los hijos. La mujer es la que anda atrás de los hijos, dirigiéndolos. La mujer es la que se encarga de todas las cosas en el hogar. Y muchas veces hasta de lo económico. El hombre que tiene el espíritu de Acab no le interesa establecer el orden en el hogar. ¿Saben por qué? Porque lo que defiende es su comodidad. Este espíritu de Acab, lo único que le interesa es estar cómodo, que nadie lo moleste, que nadie lo inquiete. Yo no me voy a poner a eso, no, resuelve eso tú. Entonces se entrega la autoridad del varón, la autoridad del cabeza de familia a la mujer. Entonces la mujer lleva la pesada carga sobre sus hombros de todas las cosas que no puede, y la ven enferma, y la ven cansada, y angustiada, y desesperada, porque no puede enfrentar todas las cosas que tiene, porque el hombre se lo soltó. Y esto no es una cosa, amados, cultural, como muchas veces pensamos. Esto es un espíritu inmundo, un espíritu de Acab, un espíritu babilónico que opera en los hombres. Este tipo de hombre no discierne lo espiritual, ni le interesa discernir lo espiritual. No quiere ir a la iglesia, no quiere hacer las cosas de Dios, no le interesa, porque ya eso implica un esfuerzo, porque ya eso implica una entrega, y su comodidad es lo que este espíritu defiende, porque no es el hombre en sí, es el espíritu que está operando en ese hombre. Entonces defiende ese tipo de vida, esa comodidad, y nada le importa, nada es nada para ese tipo de hombre. Y sin embargo la mujer está aplastada con una vida que no puede llevarla, porque eso no fue el orden de Dios, así no lo hizo el Señor. Primera de Reyes 21:15 nos relata el espíritu de Jezabel, el espíritu jezabélico, y vamos a leerlo. Y vamos a entender este espíritu, porque es muy importante, amado, lo que estamos hablando. Porque en esta noche el hombre que se dé cuenta a la luz de la palabra que está operando en él un espíritu de Acab, tiene que renunciar a ese espíritu
Igual la mujer que entiende que está operando a la luz de esta palabra un espíritu jezabélico, tiene que renunciar a este espíritu. Todas estas cosas son características del imperio babilónico. Y el domingo pasado yo inicié diciendo que el espíritu hace tiempo atrás me mostraba y me decía, hay muchos que están presos en Babilonia, están cautivos en Babilonia. Y cuando empecé a investigar, entonces salió a la luz todas estas características que evidentemente operan en muchos cristianos. Vamos a ver ahora qué dice Primera de Reyes 21:15. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. Apocalipsis 2:20, ahí vemos la mujer resolviéndole el problema al marido. En Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Resulta que en esta mujer Jezabel operaba el espíritu de la diosa Astoret, la diosa cananea a la que ya el pueblo adoraba. Y por vía de consecuencia, Jezabel adoraba a esta mujer, y no solamente que la adoraba, sino que ya tenía una mayor influencia del espíritu que operaba en esa diosa de los cananeos. Las mujeres que tienen el espíritu jezabélico son mujeres que necesitan ser cabeza, mujeres que necesitan controlar. Los maridos de ellas regularmente son personas con la autoestima baja, son hombres que no tienen esa determinación de carácter, firmeza de carácter, sino que son hombres inseguros, que se sienten rechazados, y solamente, por ejemplo, como el caso que vimos de Baruch, que dijo, Débora tiene que ir conmigo. Hombres que necesitan ese apoyo de la mujer para poder ser. El espíritu jezabélico quiere posición y quiere control. El espíritu jezabélico no tiene paz hasta que no gobierna la situación. Tiene que gobernar la situación. Es un espíritu que impone su voluntad. Entonces, frente a este espíritu, ¿qué hace el hombre? Se retrae, se echa a un ladito. ¿Por qué? Porque ese espíritu gobernante y avasallante de Jezabel, pues lo oprime y el hombre se deja oprimir. En la mayoría de los casos, los hombres que están con mujeres con el espíritu jezabélico, para no buscar pleitos, para no recibir las consecuencias que vienen a su vida, si se levanta en contra, entonces dejan que haga lo que quiera, que diga lo que quiera, todos se lo soportan porque no quiere recibir la consecuencia que va a venir a su vida si la enfrentan, porque este espíritu es un espíritu manipulador, un espíritu que opera por el chantaje. Entonces, las mujeres que tienen este espíritu jezabélico manipulan al hombre con lo sexual, ya sea con la sensualidad, con la lujuria, o todo por el contrario, restringiendo su cuerpo para manipulación y hacer que el marido haga lo que ella quiere imponer que se haga. En los matrimonios que están gobernados por este espíritu, los divorcios, los pleitos imperan. Las relaciones, por ejemplo, con la suegra siempre están deterioradas porque hay una lucha, una contienda terrible entre unos y otros. En la iglesia, cuando se entra ese espíritu jezabélico en muchas mujeres, aunque el espíritu jezabélico puede operar en hombres, aunque es el menor de los casos, pues sencillamente son personas que hacen su grupo aparte, quieren su grupo aparte. Entonces llevan esas personas a ellas mismas y empiezan a criticar a los líderes y empiezan a hablar mal del liderazgo de la iglesia. Este espíritu empieza a querer imponer su experiencia, lo humano, ahí vuelve y sale todo el trayecto de lo que es lo que opera en Babilonia, y entonces mata lo espiritual, porque un espíritu de muerte espiritual opera en la mujer que tiene el espíritu de Jezabel.
se quiere hacer lo espiritual, por ejemplo, hay una idea que la dio el Espíritu, que el Espíritu quiere que se haga de tal forma. Entonces, una opinión que tumba eso que se está diciendo que es espiritual, sale de la persona que tiene el espíritu jezabélico para cortar lo sobrenatural, para cortar lo espiritual y establecer el humanismo y establecer lo experiencial y no lo que Dios quiere que sea hecho. Los lugares que están gobernados por estos espíritus, sencillamente lo sobrenatural se detiene, lo espiritual no se mueve, sino solamente lo natural, porque para eso está este espíritu, para cortar lo que es sobrenatural. Estas personas hacen lo que tengan que hacer por tener posición donde llegan, por tener relevancia donde llegan. Segunda de Reyes 25:7 dice: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atando con cadenas lo llevaron a Babilonia. Sedequías fue el último rey de Judá. Y este hombre lo llevaron a Babilonia y le sacaron los ojos. El imperio babilónico nos roba la visión, nos enceguece de lo que es lo espiritual, de lo que es lo de Dios, para someter nuestra mirada a lo que es natural. Cuando este espíritu está operando, no hay ningún tipo de guianza espiritual del Señor, sino todo es natural y todo carnal. Y esto trae terribles consecuencias a las vidas. Vamos a leer Apocalipsis 2:23 y de inmediato Isaías 47 del 5 al 7. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Isaías 47:5. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hijo de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estaba enojado contra mi pueblo, profané mi heredad y en tu mano los entregué. No les mostraste compasión, sobre el anciano hiciste muy pesado tu yugo y dijiste: seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Hay una porción que dice, no te acordaste, una versión que dice, no te acordaste de tu postrimería. Fíjense que en Apocalipsis dije, a sus hijos los heriré de muerte. Las consecuencias del gobierno de Jezabel, de este espíritu, y de los hombres con el espíritu de Acab, es la muerte de los hijos. Se mueren espiritualmente los hijos espirituales. Se mueren espiritualmente los hijos biológicos. Y muchas veces hasta los hijos biológicos pueden sufrir hasta muerte natural por la influencia demoníaca de estos espíritus. Esto es algo serio, amados. Y nosotros como mujeres tenemos que revisar cuál es nuestra conducta. El deseo de posesión, de gobernar a nuestros maridos, de que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan. El deseo de imponernos, la necesidad de tener gobierno y control de las cosas, de sentir que todo el mundo viene a nosotros, porque todo el mundo nos necesita, porque somos nosotros las que tenemos el control. Tenemos que renunciar a eso. Hombres de Dios, si quieren vidas de éxito, vamos a renunciar hoy al espíritu de Acab en unos minutos. Vamos a renunciar a la negligencia, a la irresponsabilidad, a la dejadez, a la vagancia, a la comodidad. Vamos a renunciar a la liviandad que hemos tenido respecto a la crianza de nuestros hijos, al orden de nuestro hogar, a las finanzas. Y vamos a pedirle al Señor que su orden se establezca en nuestras vidas para que haya vida, valga la redundancia, en nuestros hogares, vida en nuestro matrimonio, vida en la relación con nuestros hijos. El Señor nos dice, sal de Babilonia. Jeremías 58 dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Sal de Babilonia. Salir de Babilonia es tomar la decisión determinada
de que todo lo que hemos estudiado esta noche cambie en sus vidas, que renuncien a eso, que lo aborrezcan, que todo lo que el sistema babilónico ha levantado en su interior, que le determina la conducta a seguir, se ha derribado en el nombre de Cristo, como se derribó Babel, que quedó en ruinas, para que sea edificado en el interior de sus vidas el orden de Dios, la palabra de Dios, las cosas como Dios dice que tienen que ser en sus vidas. Vamos a ver cuál fue el final del rey Joaquín. ¿Se acuerda que empezamos diciendo que estuvo 37 años preso en Babilonia? Que este hombre vio de destruir, cómo se destruyó todo lo que era de Dios, todos los utensilios. Vamos a ver qué pasó con su vida ahora en Jeremías 52, a partir del verso 31. Y en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reino, favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y le habló amigablemente, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte.